Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy vamos a hablar sobre la donación de cuerpos. ¿Pero qué es esto? Es un tema que a pesar de ser tabú, tiene que ver mucho con el desarrollo de la medicina y de la formación de estudiantes de esta área de la salud. Exploraremos cómo la generosidad de aquellas personas que deciden donar su cuerpo para los estudios dentro de las universidades puede tener muchos avances para la medicina y para la formación de los profesionales en salud. Pero primero queremos presentar a los invitados de la noche de hoy. Tenemos por un lado a Martín Alonso Ruiz, él es médico y cirujano de la Universidad del Cauca, es magíster en salud ocupacional de la Universidad del Valle, tiene un fellow en preservación mediante polímeros de la Universidad de Michigan y es docente del Departamento de Morfología de la Universidad del Cauca. Profesor, bienvenido a TV Salud. Muchas gracias por la invitación y aquí muy plácido en poder compartir la experiencia que quiero ganar a partir de este encuentro. Muchas gracias y qué rico que vamos a hablar un ratico del tema. Así es, qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Y por otro lado, también tenemos a la profesora de la Universidad del Valle, Luz Edith Pérez. Ella es fisioterapeuta, magíster en Ciencias Biomédicas y es candidata a doctora en Ciencias Biomédicas también de la Universidad del Valle. Además, es docente de Anatomía del Departamento de Morfología de la Universidad del Valle. Profesora, bienvenida tú también. Muchas gracias, Mateo. Buenas noches, gracias por la invitación. Al igual que el profesor Martín, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y llevando un mensaje tan importante alrededor de este tema que estamos tocando el día de hoy. Así es, profesora, y para comenzar tenemos nuestro Vox Pop. Le preguntamos a algunas personas de la comunidad universitaria de la sede San Fernando de la Universidad del Valle qué opinan acerca de la donación de cuerpos para la educación médica y para la investigación científica. Esto nos respondieron. Mi opinión acerca de la donación de cuerpos para el aprendizaje es que es un acto bastante importante y enriquecedor para nuestro proceso académico, ya que podemos aprender por medio de un cuerpo físico todo lo que los libros nos instruyen. Por más que lo podamos ver en libros, por más que podamos verlo en videos, el aprendizaje nunca va a ser el mismo. Entonces, poder tener la oportunidad creo que es un factor súper importante y que marca totalmente el proceso de aprendizaje. Para mí la donación de cuerpos es indispensable y para todos los estudiantes de la salud, ya que para nosotros pues, prácticamente requerimos estudiar el cuerpo humano, saber cómo funciona, cómo trabaja y saber identificar las diferentes estructuras que conlleva el cuerpo humano, saber cómo vamos a brindar nuestros tratamientos, cómo vamos a ayudar a ese ser humano que requiere una ayuda de nosotros. Mi opinión sobre la donación de cuerpos es que es algo muy valioso y muy importante que aquí en la universidad respetamos mucho porque, claro, nos ayuda al estudio de las estructuras anatómicas y ayuda mucho a fortalecer todo lo aprendido en nuestras clases teóricas, por lo cual nosotros tratamos con mucho respeto y también valoramos todo el proceso que hacen las personas con sus cuerpos, ya sea la donación, y nos parece algo muy admirable y respetable. Mi opinión sobre la donación de cuerpos, pues me parece que está muy bien, siempre y cuando la persona deje un documento escrito en donde dejen claro que quiere donar su cuerpo pues, para la contribución de la ciencia. Entonces sí, me parece que está muy bien. Bueno, ¿qué opino sobre la donación de cuerpos? Primero, es un acto de valentía. Segundo, es algo muy importante y valioso para nosotras las personas que estudiamos salud, porque nos permite tener un acercamiento a lo que hemos visto en la teoría. Bueno, y estas fueron algunas de las opiniones que nos dieron algunos estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Profesor Martín, cuéntenos un poco acerca de la historia de esto, desde cuándo se viene utilizando los cuerpos para el proceso educativo. Bueno, siempre la anatomía ha sido una pasión, ¿sí? Hasta por el lado del arte, la anatomía siempre ha estado ahí. Entonces tenemos desde la etapa de las momias, ¿sí? Los egipcios, los griegos, trabajando en conocer cómo es el asunto del cuerpo humano. Miro la época del oscurantismo, donde todo se congeló, pero sin embargo, a manera de decir como del bajo mundo, los anatomistas iban y buscaban dónde buscar cuerpos para estudiar. Entonces la historia es muy generosa al respecto, bien interesante. Si usted
ve la exhibición de Da Vinci, siempre va a haber cuestiones anatómicas bien bonitas a partir del Renacimiento. Entonces nosotros como profesores de anatomía siempre vamos a necesitar el cuerpo humano con toda la diversidad que hay dentro de la misma estructura interna del cuerpo para poder enseñar y aprender. Uno sigue aprendiendo. A medida que uno está trabajando en la disección, uno siempre encontrará retos para escribir, cosas nuevas para abordar. Entonces, anatomía estudiando sin cadáveres, pues no es igual de interesante y productiva y útil para quien va a trabajar luego con el cuerpo humano. Entonces, siempre el cadáver tendrá que estar ahí. Nuestro programa de salud, nuestro programa de medicina en la Universidad del Cauca, pues es desde el siglo XIX. Y en la época de la Guerra Civil, pues se congeló un tiempo hasta que en 1950 volvió a arrancar, y lo primero con que arrancó el programa fue con el anfiteatro. Entonces, anexo al hospital de esa época había el lugar donde se recibían los cuerpos de las personas que no eran reclamadas en los hospitales. Y a partir de ahí, pues, ahí nació la experiencia nuestra con lo que es la recepción de cuerpos para poder beneficiar a los que se están formando en salud. Y siempre, pues, tener elementos de cómo es el cuerpo para poder saber cómo se va a dañar y cómo se va a arreglar y cómo podemos prevenir a que se dañe. Eso siempre será una necesidad eterna que tendremos. No habrá maqueta ni programa que la reemplace. Así es, profesor. Vemos que la Universidad del Cauca tiene una historia bastante amplia y que gracias a esto ustedes pues han podido desarrollar ciertos programas dependiendo, pues, basándose de eso. Pero ahora le pregunto a la profesora Luz, cuéntenos cuáles son estos beneficios que tienen poder estudiar los cadáveres, poder tener un anfiteatro, pues por temas educativos. Bueno, Mateo, como dice el profe Martín, somos una de las universidades afortunadas que cuenta con un anfiteatro. Considero que es una herramienta valiosa para los estudiantes en cuanto a educación, aprendizaje y también la evaluación, dado que no es lo mismo visualizar una estructura en 2D, ¿sí?, bidimensional en un libro. Son muy bonitas, tienen colorcitos, pero cuando ellos se acercan a la realidad y comparan estas dos estructuras son absolutamente diferentes. O sea, acercarnos a la realidad, y ahí es donde cobra un alto valor el cuerpo humano que estamos estudiando en el anfiteatro. Podemos identificar las estructuras, su relación, el trayecto, la distribución, palpar la estructura y la diferencia en los tejidos. Entonces es fundamental contar con este espacio de anfiteatro. Hay muchos modelos, ¿sí? Ahora, pues con el desarrollo de la tecnología, las impresiones y los modelos en diferentes materiales, que son una aproximación a la realidad, pero sigue teniendo unas variaciones y el contacto con el tejido no es lo mismo. Claro que sí. Profesor, ¿cuál es ese papel que tienen las universidades a la hora de realizar el proceso de donación de órganos? Bueno, el compromiso que tenemos quienes custodiamos los cuerpos es precisamente esa custodia con respeto. Eso es lo fundamental. Los cuerpos que se reciben, pues nosotros hasta el momento no hemos recibido nunca un cuerpo adulto donado. Fetos sí se han recibido en cuestión de donación, pero eso hace muchos años. Hace unos 50, 60 años llegaban pues los familiares y no recuperaban a sus fetos, sino que los dejaban en el hospital. Ahora pues hay un poquito más de pronto, como la natalidad se ha reducido, cree uno, ¿no? Aunque los ginecobstetras no piensan lo mismo, pero los fetos llegan ya muy ocasionalmente, los cuerpos de los bebitos, y de los adultos pues llegan, pero en condición de custodia transitoria hasta que algún familiar lo reclame. Los familiares
no la mayoría de las veces reclaman a los cuerpos de las personas que han llegado ahí, pero cuando llegan nosotros lo entregamos, pues no somos dueños de esos cadáveres, sino que estamos beneficiándonos de la alegría de aprender en un cuerpo real, sí, que es un beneficio que no tiene igual. Entonces, yo creo que podríamos resumir en que la labor nuestra sería custodiar con respeto y con altruismo también. Profesor, hablando un poco de eso, me entero de que usted se ha estado capacitando en diferentes hospitales y universidades de América. Cuéntenos cómo va de adelantado el programa de pronto en la Universidad del Cauca, si tienen pensado sacarlo pronto, ¿cómo va ese proceso? Bueno, en parte el estar aquí con la profesora Lucedid es buscando como esa solidaridad y ese apoyo, a ver si podemos crecer como universidades hermanas en ese aspecto. Nosotros tenemos pues nuestro programa de recepción de cuerpos, pero no de donación. Sí, algo que no hay que confundir es la donación de órganos con donación de cuerpos, ¿no? Porque a veces la gente piensa que es algo como mezclado. La donación de cuerpos para la ciencia es para nosotros pues enseñar, aprender y promocionar salud. He tenido la fortuna, yo fui a aprender una técnica de plastinación en la Universidad de Michigan en el 2006. Conocí el programa, se llama A Gift of Life, un regalo de vida, de la Universidad de Michigan. Es un programa divino. Yo estuve allá y mientras acá nosotros recibíamos un cuerpo al año, yo creo, allá se recibían 300 cuerpos al año. En donación, la misma gente del pueblito donde está la universidad, la gente sí, de todo nivel social, entregaba sus cuerpos como un deseo en vida, donarlo para que la gente aprenda. Unas instalaciones muy bonitas por allá. Hay programas anexos al respecto. Está la Facultad de Ingeniería Biomédica, están los programas de cirugía general, cirugía de especialidades, desarrollando la anatomía ahí paralela a sus cursos. Y luego tuve la oportunidad de ir al primer aniversario del programa de donación de cuerpos para la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tienen un programa hermoso, divino, donde la gente sienta esa pasión por entregar su cuerpo para la ciencia. Y pues nosotros queremos copiarles, porque de verdad que es apasionante ese cuento. Claro, la idea es poder tener esos referentes y poder copiar lo bueno, lo que está funcionando en otras partes. Más adelante le tengo una sorpresa también, profesor, respecto a también de la UNAM. Pero antes de pasar al próximo bloque, quería preguntarle a la profesora cómo es ese proceso de selección de cadáveres puntualmente para el anfiteatro de la Universidad del Valle para todo su uso educativo. Bueno, la Universidad del Valle cuenta con el permiso del ministerio para obtener cuerpos. Estos cuerpos se obtienen gracias al convenio con Medicina Legal. Tenemos la recepción de cuerpos. Sin embargo, la cantidad de cuerpos que podemos obtener a través de este medio no es tan alto, porque como manifestaba el profe Martín, digamos, es una cantidad pequeña. Sabemos que estamos en una sociedad algo compleja en cuanto a seguridad, entonces los cuerpos que llegan que no son identificados, Medicina Legal le hace una gran difusión para que puedan ser reclamados. Entonces los cuerpos que no son reclamados son pocos y los que llegan a la universidad también. Por eso hemos hecho un gran esfuerzo por desarrollar y potencializar este programa de donación de cuerpos. Ya tiene nombre, se llama Dona con Propósito, Dona para la Vida y la Ciencia, y lo queremos volver ya una cultura, hablando pues en relación a la UNAD de México, que tienen un gran programa. Y bueno, decimos se puede, hay antecedentes, no solamente pues en América, sino también en Europa. Entonces queremos darle mucha fuerza, mucha potencia a este proyecto. Así es, profesora, y en la primera nota de la noche de hoy tenemos un ejemplo
Tenemos la entrevista que se le realizó al profesor Santiago Avilés Lee. Él es del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque. Nos habla sobre un semillero que han desarrollado. Es un semillero de cuidados compasivos y bioética. Todo esto en el marco también de voluntades anticipadas. Así que escuchemos esta entrevista. Dentro de mi actividad personal, yo he venido acompañando en final de vida desde hace mucho tiempo y igualmente soy practicante del budismo, soy practicante de budismo zen, estoy de hecho en mi proceso de formación también como monje zen en este instante. Y para nosotros dentro del budismo el concepto de compasión ha sido muy importante. Y lo que yo he querido hacer al interior de la universidad es tomar esa parte de la compasión, ponerla desde una perspectiva secular, no religiosa, y ahí surge ese deseo de investigar alrededor de la compasión. Entonces, por eso, desde el Departamento de Bioética, con el apoyo de nuestra coordinadora del departamento, hemos comenzado a trabajar en un semillero que se llama Cuidados Compasivos y Bioética. El semillero, al ser del Departamento de Bioética en la Universidad del Bosque, el departamento está presente en diferentes otros departamentos y facultades. Entonces, este es un semillero interdisciplinario que está abierto a los estudiantes de pregrado de cualquiera de nuestras carreras. En este momento tenemos estudiantes de medicina y de enfermería acompañándonos, y en algún momento tuvimos de psicología, y pues bueno, estamos queriendo también vincular estudiantes de las facultades que tienen que ver con derecho, con administración, con música, en fin, queremos que se nos vinculen personas de otras áreas para enriquecer este semillero. Al menos este semillero, la idea de investigar alrededor de la compasión va un poco para salirse precisamente de lo que nos está contando ahorita, porque esto no es necesariamente para las personas que tienen que ver con otras personas o que están atendiendo a otras personas. Yo creo que la compasión es algo que se debería, ojalá, promover como un estilo de vida y como un estilo universitario de vida, que podamos tener lo que hoy día se conoce con el nombre de universidades compasivas o instituciones compasivas, que es toda una forma de ver el mundo alrededor de cómo tratar bien al otro y buscar ayudar a aliviarle el sufrimiento a la otra persona. Las voluntades anticipadas son un derecho que nosotros tenemos en nuestro país, que es como una proyección de lo que yo quisiera para mí al final de mi vida, de lo que yo quisiera para mí incluso inmediatamente después de haber fallecido. Desafortunadamente en Colombia no existe realmente un solo modelo de voluntades anticipadas. Recientemente en un artículo publicado este año, realizado quizás el año pasado, publicado este año por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, se encontró 24 formularios distintos de voluntades anticipadas. Y ellos aspiraban a tener 20 puntos descritos en las voluntades anticipadas. Y el que más encontraron, el que más completo encontraron, tenía solo 14 de esos 20 puntos. Es decir, los documentos de voluntad anticipada están todavía muy cortos, están todavía muy flojos en términos de su desarrollo y de su redacción. Entonces hay posibilidad de hacer estos documentos de voluntad anticipada personalmente. Entonces yo simplemente puedo escribir, yo quisiera ABC y yo no quisiera XYZ. Sin embargo, la forma de la redacción y la manera en que yo lo presento y lo guardo va a ser fundamental para que tenga validez legal. Entonces aquí hay dos temas importantes. Uno es el contenido de las voluntades anticipadas y dos, la validez legal de estas voluntades anticipadas. Entonces no solamente porque yo escribo en un papel y lo firme a puño y letra o lo deje en un video, va a ser completamente suficiente. Y hoy en día, para los profesionales de la salud, va a ser muy difícil tomar ciertas decisiones basadas en algunos documentos que no son completamente legales. De hecho, de estos 24 documentos que ellos estudiaron, solo 7 cumplen la rigurosidad legal desde la perspectiva de los testigos que acompañan y solo 14 tenían validez legal desde la perspectiva de, del médico tratante que toma una decisión.
Pero sí, nosotros tenemos toda la posibilidad de decidir sobre qué queremos hacer con nuestro cuerpo para donarlo, o por el contrario, no donarlo, ya sea para hacer donación de órganos o para hacer donación del cuerpo completo para estudio. El tema del semillero es muy importante, y el semillero lo que busca se llama semillero de investigación. ¿Por qué nos llegó a nosotros este tema? En alguna charla que yo hacía con algunos de los estudiantes de la Facultad de Enfermería, ya en sexto semestre, o sea, en mitad de su carrera, en una charla que yo hago sobre final de vida, que llamo Memento Mori, les hablaba de las voluntades anticipadas y les preguntaba cómo estaban ellos preparados en términos de sus voluntades anticipadas. Y curiosamente, todos los participantes prácticamente desconocían de la existencia del documento de voluntades anticipadas, a pesar de que incluso ya están metidos dentro de la práctica clínica al interior de hospitales y de clínicas y de centros de salud. Entonces surge una pregunta de investigación para nosotros, y es: ¿conoce la población joven los documentos de voluntad anticipada, o dónde puede acceder a un documento de voluntad anticipada? Y si teniendo uno 20, 25 años y, como decimos, con toda la vida por delante, se justifica tener un documento de voluntad anticipada desde ya. Ahí vamos, ese es nuestro proyecto de investigación que están dando en este momento, y vamos a averiguar incluso en población que no tiene que ver con las áreas de la salud, a ver si la gente joven sabe qué es una voluntad anticipada, y sabe qué es un documento de voluntad anticipada, y sabe cómo acceder y firmar legalmente un documento de voluntad anticipada. La bioética nos invita a hacer una reflexión muy profunda sobre esos dilemas éticos y morales que tienen que ver con, por un lado, los avances tecnológicos, con la investigación y con las nuevas tecnologías que van llegando en relación con la vida misma. Por eso la bioética tiene un campo de acción que va no solamente en el área de la salud propiamente dicha, sino que la encontramos en la educación, la encontramos en el medio ambiente. Hoy en día, con todo este tema de las inteligencias artificiales y todas estas nuevas visiones, pues la bioética se abre en un camino absolutamente maravilloso para poder hacer una reflexión profunda, una reflexión sobre nuestro quehacer. Entonces, la toma de decisiones, que es lo que estamos hablando nosotros aquí en voluntades anticipadas propiamente dicho, es muy importante. Y hablábamos de la autonomía y decimos el respeto por la autonomía. La persona tiene todo el derecho a decidir por sí misma. Esto es uno de los grandes principios en las éticas médicas, ¿no? Que es el respeto por la autonomía. Sin embargo, la bioética ya nos está llevando un poquitico más allá, a algo más práctico, que es la capacidad de autonomía. Porque incluso uno puede tener el derecho a, pero las condiciones alrededor, las condiciones del medio ambiente, de la institución, no, o del país incluso, no se prestan para cierta toma de decisiones. Entonces, una cosa es que yo tenga el derecho y el respeto a la autonomía, y otra cosa es que yo tenga la capacidad, la posibilidad real de llevar a un acto concreto, a una práctica concreta, esa toma de decisiones desde una perspectiva autónoma. Bueno, acabamos de escuchar al profesor Santiago Avilés. Él nos habla acerca de un semillero que tiene en la Universidad del Bosque sobre cuidados compasivos y bioética. Quería hablar un poco con ustedes acerca de esto, que es también una iniciativa que están trabajando en otra universidad del país, y cómo también aquí se pueden hablar sobre las voluntades anticipadas, y cómo también desde esa compasión uno va a poder entender lo que necesita el otro, entre esos también entender que se puede donar su cuerpo. Bueno, Mateo, nosotros tuvimos una experiencia en el Departamento de Morfología hace un año. Donaciones hemos tenido varias. ¿Cuál es lo curioso en este caso? ¿Qué es lo curioso en este caso? Que la persona que se donó firmó una voluntad anticipada. La firmó en 1986 y al momento de fallecer sus hijos cumplieron su voluntad y nos contactaron para que pudiéramos tener ese cuerpo. En esta carta que la persona donante firmó, dice que él quiere que lo donen al anfiteatro más cercano y que por favor ninguno de sus familiares lo reclamen. Esa fue su voluntad
y no es solamente firmar la voluntad anticipada, sino también la aceptación de sus familiares, cómo toman o cómo asumen este momento y con respeto a esa decisión, a esa voluntad de la persona, digamos, dieron cumplimiento a este momento, a ese deseo de la persona. Así es algo muy importante. También pues aclarar de que estas voluntades anticipadas nacen de corazón, nacen no solamente para darle un propósito después de la muerte a su cuerpo, sino también para trascender más que todo con la enseñanza o con lo que se pueda realizar en investigaciones, en semilleros, en distintas cosas. Pero todo esto también tiene una parte ética y legal. Profesora, ¿nos puede contar un poco acerca de esto? Bueno, el programa que se está desarrollando en la universidad desde el Departamento de Morfología está trabajando de la mano con el Comité de Ética Institucional de la Universidad del Valle. Es importante hablar, Mateo, que en Colombia no se cuenta con una ley específica que avale la donación de cuerpos. Sí tenemos la Ley de Donación de Órganos, que es la 1805 del 2016, que es la actualización de la ley, pero bueno, esperamos que este programa sea un antecedente, un buen antecedente para que otras universidades trabajen en esto, pero que también de cierta manera se puedan desarrollar políticas públicas que avalen la donación de cuerpos para que no solamente sea algo institucional, sino también sea algo nacional. Sí. Perfecto. Y ahora, profesor, hablando un poco de los desafíos que conlleva poder recibir cuerpos, tener a los donantes, ¿cuáles son esos y cómo se puede salir adelante? Bien, yo pienso que los desafíos que tenemos son como a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, pues, culturizar a la población, que nosotros somos una población que no tiene esa cultura de donar, como en otros lugares que uno lo nota, ¿sí? Entonces, el desafío más grande, motivar, educar, tranquilizar a la población de que vean la manera como nosotros abordamos el estudio de los cuerpos, la manera como los cuidamos, la manera como van teniendo un proceso dentro de los laboratorios y cómo puede un cuerpo educar, porque la finalidad es educar. Entonces ese yo creo que es el desafío más grande que no, ese sería como a largo plazo, ¿no? Yo creo. Y a corto plazo, pues sería, yo creo que el control de los ambientes donde los cuerpos permanecen, pues que de todos modos son lugares donde tenemos que hacer unos controles biológicos, controles químicos para pues detener lo que es el proceso de deterioro que puede tener un cuerpo bajo la influencia natural de las bacterias, los microbios, y poder darle un ambiente para que el cuerpo se pueda preservar de una manera más estética posible para educar no solamente a los que estamos estudiando salud, sino también a la población en general, a las personas que pueden visitar, por ejemplo, un museo y mirar en el Museo del Cuerpo Humano, como visité hoy en la universidad, que me pareció una herramienta muy valiosa para motivar a la gente a que vean que su cuerpo puede ser muy útil, trascendiendo después de terminar la vida en esta fase. Así es, profesor, y opino igual. Algo muy importante es la educación que se le tiene que hacer no solamente dentro de las universidades, sino a la comunidad en general. Y vamos a hablar un poco acerca de esto en la próxima nota, ya que tengo al doctor Diego Pineda Martínez. Él es el director del programa de donación de cuerpos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los más grandes en Latinoamérica, así que él nos va a contar un poco cómo fue el proceso de creación de este programa y cómo podemos aprender de él. La realidad es que la idea original de crear el programa surgió a través de una serie de visitas que hicimos a universidades de Estados Unidos, en donde el objetivo que teníamos era ver cómo eran sus instalaciones de cirugía y cómo eran sus instalaciones de anfiteatros, porque estábamos en un proceso de remodelación en la universidad, necesitábamos remodelar nuestras instalaciones, y nosotros al hacer este viaje empezamos a ver que ellos hacían muchas cirugías
y que sus salas de disección funcionaban extremadamente bien. Entonces nos empezamos a preguntar por qué funciona tan bien y por qué tienen cuerpos destinados a este fin, si en nuestra universidad cada vez era más difícil la adquisición de cuerpos con fines docentes y de investigación. Entonces nos fuimos dando cuenta que prácticamente todas las universidades que nosotros visitábamos tenían un programa de donación. No solo visitábamos universidades, también visitamos hospitales como por ejemplo el Johns Hopkins, la Universidad de Georgetown, entre muchas otras que fuimos visitando, y todas tenían esa particularidad. Entonces yo ya sabía que existían programas de donación, pero nunca los había visto funcionar y nunca los había visto realmente el beneficio que se tenía, ¿no? Entonces ahí no solo nos percatamos de las buenas instalaciones que tenían, sino también de que funcionaban los programas muy bien. Y ahí fue cuando empezó a surgir la idea de por qué no implementar estas estrategias en la universidad, porque si bien íbamos a hacer un cambio de infraestructura, al final esa infraestructura estaba destinada para trabajar con cuerpos humanos, y pues la materia prima, que eran los cuerpos, no la íbamos a tener porque cada vez estaba siendo más difícil obtenerla en nuestro país. Entonces, realmente así es como surge la idea, que te digo, no fue exactamente el programa como tal, sino fuimos por instalaciones, y cuando nos percatamos que era o que funcionaban muy bien estos programas, pues fue que decidimos replicarlo en nuestro país. Cuando se lo presenté al director, lo que me dijo es: a mí me parece muy bien. La ventaja que tuvimos es que fue un director de la Facultad de Medicina y además después fue rector de la universidad, y él es quirúrgico, él es oftalmólogo, entonces ya tenía conocimiento de que estos programas existían, y me dijo: a mí me parece fabuloso, solo demuéstranos que esto es legal, que se puede hacer en México, y por supuesto que lo implementamos. Entonces el reto principal fue demostrar que esto era legal, y durante el 2015 trabajamos con este grupo, creamos un grupo de abogados, tuvimos un asesor, el licenciado Olegario, que fue pionero en esto porque fue de los primeros abogados que se aventaron a decir, por supuesto que esto es legal en México. Pues no, tuvimos que asesorarnos con un grupo de abogados, y además demostrar que esto ya estaba en las leyes mexicanas, no estaba escrito textual, no era algo literal, pero sí se podía hacer. Desde, si no mal recuerdo, desde el 84, 85 ya estaba puesto en nuestras leyes. Entonces, todo el 2015 trabajamos, y el 10 de octubre del 2016, en un evento en la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde estaba el representante del rector, el director de la Facultad de Medicina, el representante del secretario de Salud de la Ciudad de México, el director de Derecho de la UNAM, entre muchas otras autoridades, lanzamos oficialmente el programa de donación de cuerpos. Entonces, te diré que nos tardamos un año en aterrizarlo, en demostrar que todo era completamente legal y en poderlo lanzar. En general, siempre fue algo que fue pensado de esa manera. ¿Y por qué fue pensado de esa manera? Porque cuando nosotros analizábamos cómo lo hacíamos, decíamos, pues es que así lo permite la ley, pero no quiere decir que sea lo más ético posible. ¿Por qué? Porque la ley en nuestro país, en ese tiempo, lo que decía es que un cuerpo que no es reclamado en las primeras 72 horas puede pasar a una institución educativa. Entonces, por ley, un cuerpo que cumplía este tiempo y no era reclamado, pasaba a una institución educativa. Lo que nosotros nos preguntábamos es, ok, esto lo permite la ley y así lo hacemos, pero ¿es ético que lo hagamos así? O sea, esa persona quería que su cuerpo terminara en una institución educativa y que los estudiantes trabajaran con él, con estos fines. Pues no lo sabíamos, ¿no? O sea, realmente era una pregunta que se quedaba al aire, y con un programa de donación de cuerpos aseguramos que la persona en vida lo decide, la persona sabe lo que se va a hacer con su cuerpo y lo dona
pues sabiendo todo, ¿no? Entonces sabemos que con eso respetamos pues, prácticamente todos los principios. Entonces, pues la verdad es que pues es algo que a nosotros desde el principio nos fijamos como una meta y dijimos, a pesar de que esto está en la ley, ojalá que algún día, porque también lo veíamos de otros programas, por ejemplo, en Nueva Zelanda, me acuerdo de un programa de Nueva Zelanda que decía que a partir de que tuvieron sus programas de donación de cuerpos, el 100% de los cuerpos que llegaban a sus instituciones era de programas de donación. Dejaron de tener cuerpos que venían de procesos o de cuerpos no reclamados, y ese era nuestro objetivo. El objetivo que decíamos era, o queremos que al día el 100% de los cuerpos lleguen a través de un programa de donación, porque sabemos que así la persona lo decidió en vida. Bueno, pues empezamos con la de las instalaciones. Yo te podría decir que eso fue lo más fácil, y fue lo más fácil por dos cosas. La primera fue porque ese fue nuestro objetivo principal. Siempre nuestro objetivo primordial era la remodelación de las instalaciones. Pero en segundo lugar, porque las leyes eran muy claras, y las leyes en México establecen que cuando tú manejas cuerpos con fines docentes o de investigación, tienes que contar con anfiteatros equipados que tengan cámaras de refrigeración, que tengan sistemas de inyección y extracción, que cuenten con acero inoxidable grado médico, sus camillas, tal, y que cuenten con drenajes especiales y, por supuesto, con un transporte especial para los cuerpos. Para nosotros fue un proceso de difusión de 3 fases: al interior de la facultad, en la universidad y luego fuera de la universidad en medios nacionales. Primero, agradecer la invitación a la Universidad del Valle, muchísimas gracias. Gran país, gran gente la que ustedes tienen, y con esa motivación y con esa gente que le gusta y que es muy altruista, pues yo quiero invitarlos a que reflexionen y piensen que un programa de donación de cuerpos como esto, de primera instancia se piensa que beneficia únicamente a los estudiantes de medicina, y no, beneficia a estudiantes de medicina, a estudiantes de fisioterapia, de enfermería, de ingeniería. O sea, no saben la cantidad de gente que se ve beneficiada con un programa de donación de cuerpos. Por supuesto, como lo decía yo al principio, entre más tenga yo gente preparada y mejor capacitada, pues esto se va a ver reflejado en su sistema de salud, en un sistema de salud que tengan gente mejor capacitada. Nuestro lema, y es a lo que yo los invito, nuestro lema en la Facultad de Medicina y del programa de donación de cuerpos es siembra el futuro. Y yo los invito a que ustedes pongan esa semillita para sembrar el futuro de la educación, de la docencia y de la investigación en su país. Bueno, acabamos de escuchar al doctor y el director del programa de donación de cuerpos de la UNAM, Diego Pineda Martínez. Vamos a seguir con nuestro programa el próximo episodio, ya que se nos agotó el tiempo, y así poder comentar un poco acerca de esta iniciativa, que es también una de las más importantes que hay en Latinoamérica. Profesora, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Espero verlos en el próximo para seguir hablando un poco acerca de la donación de cuerpos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Y a ustedes nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 p.m. Aquí en el canal Univalle TV. Chao, chao.